Este es nuestro segundo video sobre la doctrina de la Iglesia. En nuestro primer video introdujimos la doctrina insistiendo en varias cosas que debemos recordar y quizás una de las más importantes es la naturaleza escatológica que tiene la Iglesia de Cristo, la comunidad de Cristo. Esta naturaleza escatológica la hace diferente a las otras manifestaciones del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento y incluyendo ese periodo de transición entre el Señor Jesús, la vida del Señor Jesús, su muerte y resurrección. Decíamos en nuestra discusión pasada que esto tiene implicaciones para la manera en que leemos el texto bíblico. Debemos cuidarnos de mirar esta diferenciación en pasajes del Antiguo Testamento, cuando hay elementos que se refieren a Israel propiamente y otros que se refieren a la iglesia o la iglesia del Señor Jesús. Entonces, no es fácil ni puedo yo resumirlo en unos minutitos dedicados a otra cosa, pero sí recomendaría que se leyese un poco más sobre el uso del Antiguo Testamento en el Nuevo y cómo los escritores del Nuevo Testamento ocupan el Antiguo. Y incluso en esta discusión ustedes encontrarán que las posiciones difieren inclusive de importantes estudiosos. De todas maneras, la clarificación es importante para que seamos más cuidadosos en cuanto a cómo manejamos el Antiguo Testamento cuando se trata de aplicarlo a la iglesia. Para mí el criterio siempre fundamental es el Señor Jesús. Para la iglesia, el Antiguo Testamento siempre deberá ser leído, obviamente, como palabra de Dios, mediado siempre, últimamente, supremamente por la persona del Señor Jesús. Cuando hay dudas sobre cómo un pasaje del Antiguo Testamento se deberá entender por la iglesia hoy, lo que debe constar y lo que debe hacerse énfasis es cómo el Señor Jesús lo mira, cómo lo interpreta y qué elementos permanecen para la iglesia del Señor, para la iglesia de Jesús, y que otros quizás tengan una aplicación temporal en el Antiguo Testamento o tengan una aplicación más relacionada con la nación de Israel. La discusión entre Israel y la iglesia es una discusión fuerte, profunda, para lo que necesitamos también leer más y quizás tener una clase completa sobre la identidad de estas dos entidades que están relacionadas también fuertemente. Déjenme arreglar un poquito la luz aquí, parece que tengo una sombra que no la puedo quitar, pero bueno. Entonces, volvamos a nuestro punto de la doctrina de la Iglesia. La doctrina de la Iglesia entonces debería comenzar por una discusión sobre las diferentes matizaciones que tiene el término de eclesía, cómo lo ocupa el Nuevo Testamento y qué es al fin de cuentas esta iglesia. Ya hemos dicho que tenemos que acercarnos a la iglesia desde la perspectiva última, la del final, en donde el pueblo de Dios está compuesto por todos aquellos seres humanos que fueron salvos, han sido salvos por la obra de Dios a través de su Mesías. También existen otro tipo de diferenciaciones que la teología tradicional hace sobre la iglesia. Por ejemplo, se insiste que la iglesia debe definirse como iglesia local y como iglesia universal. Hay algunos evangélicos, bautistas inclusive, que llegan a negar la realidad de la iglesia local
o la realidad, perdonen, de la Iglesia universal, eh, insistiendo en que la Iglesia, tal como aparece en el Nuevo Testamento, es más local que otra cosa. Y aun cuando tengamos que decir que el énfasis del Nuevo Testamento sobre las congregaciones o la congregación de Jesús es local, es geográfica, también existen varios pasajes en el Nuevo Testamento en donde el elemento universal está presente. Creo yo que una de las razones principales por las que algunos evangélicos, muchos de ellos bautistas, no están de acuerdo con la doctrina de la Iglesia Universal es porque asocian directamente la doctrina con la Iglesia Católica y hacen sinónimo de Iglesia Universal con Iglesia Institucional, en donde Iglesia Universal es similar a ese aparato institucional de la Iglesia Romana, pero no necesariamente tiene que ser así. No necesariamente tenemos que pensar que la Iglesia Universal es solamente un, eh, un fenómeno o una realidad escatológica. Por supuesto, si definimos iglesia como congregación física localizada, es obvio que la Iglesia Universal va a ser únicamente aquella que aparezca en Apocalipsis capítulo 5, cuando localizadamente alrededor del trono de Dios y del Cordero, todos los salvados estarán alabando al Señor. Pero el pueblo de Dios es pueblo de Dios, aun cuando no se encuentre reunido geográficamente. Y de eso hay testimonio, obviamente, también en el Nuevo Testamento. Ahí donde hay dos congregados, ahí estoy yo. Pero eso implica que hay mucho más que dos personas congregadas, o puede ser que haya más personas congregadas en diferentes lugares y que por lo mismo no deberían verse como eh, otro tipo de iglesia, sino pertenecientes al mismo pueblo propiamente. La iglesia local entonces se define como la iglesia visible, localizada, es esa congregación de creyentes reunidos en el nombre del Señor Jesús. Pero el credo de los apóstoles, entre otros, insiste en que la iglesia debe considerarse como iglesia universal, es santa y es apostólica, en el sentido de que basa sus enseñanzas y su existencia en la doctrina de los apóstoles. Esas tres características importantes que debe señalarse sobre la doctrina de la iglesia. Una que es universal. La iglesia en esencia no son muchas, no son varias, es una. Y es una porque una es su cabeza, porque uno es el Espíritu, porque uno es el bautismo, porque uno es el credo que las identifica. Es universal en ese sentido. La iglesia está unida por un solo espíritu y aun cuando se congreguen en diferentes lugares y aun cuando algunas veces tengan variaciones de énfasis e inclusive de carácter doctrinal en algunas áreas, eh, la iglesia sigue siendo una y por eso universal. La iglesia es santa, se insiste. Aquí hay un elemento importante, un llamamiento a la moralidad de la iglesia, la identidad ética de la iglesia y la consagración de la iglesia. Los dos elementos relacionados con la palabra santidad, ¿no?, que deberían estar siempre presentes y caracterizar a la iglesia. Tristemente tenemos que decir que muchos movimientos con el apellido cristiano no califican en este sentido por su
alejamiento en términos de ética y en términos de consagración al Señor, la dimensión de la santidad de la iglesia. Y la iglesia es apostólica porque depende, se basa en la autoridad de los apóstoles del Señor Jesús, que como ustedes podrán haber ya anticipado en mi convicción, fueron estos hombres, primeros hombres, que no se repiten y que no se transmite su autoridad a otros, a no ser la de sus escritos, que sí son transmitibles. Es decir, la iglesia es apostólica porque depende del escrito apostólico dejado como fundamento de la iglesia, algo que también será importante recordar cuando hablemos de los dones de la iglesia. Los profetas, entiéndase principalmente el Antiguo Testamento, y los apóstoles, entiéndase los escritores del Nuevo Testamento, estos hombres ocupados por el Señor Jesús y ocupados por Dios para darle el fundamento a la iglesia, tomando la idea y la metáfora de un edificio, están al inicio de la iglesia, son la fundación de la iglesia, y en toda lógica de la metáfora, de la comparación, de la analogía, no se esperaría que estos apóstoles estuvieran también en el primer piso, en el segundo piso, en el tercer piso, si usted quiere expander la metáfora, ¿no? Son fundamentos, son fundación, porque están donde deben estar. Y donde están, ahí está el fundamento. La escritura, los escritos apostólicos hacen principalmente a la iglesia apostólica. Entonces nos diferenciamos en nuestro entendimiento tanto de la iglesia católica romana, que cree que el puesto de apóstol se puede transmitir, la sucesión apostólica en ese sentido, y por eso pueden tener apóstoles, y en especial la posición del Papa y sus cardenales, únicos autorizados intérpretes de la tradición y el texto bíblico, con ese entendimiento. Y por supuesto nos diferenciamos también de aquellos movimientos neopentecostales que ocupan la terminología de apóstol para un líder o un super líder, si ustedes quieren, o un super administrador, o un hombre con características, póngase entre comillas, por favor, carismático. Para nosotros la iglesia es apostólica porque principalmente saca su identidad de la fundación de hace 2000 años que el Señor Jesús nos dejó a través de aquellos hombres que pusieron el cimiento de la doctrina que regirá la existencia de la iglesia, no importa cuánto tiempo, cuántos miles de años tenga. Los reformadores en el siglo XVI entendían que la verdadera iglesia estaba fundada o se podía encontrar allí en donde la palabra de Dios era predicada, principalmente ahí donde la palabra de Dios es predicada, allí donde los sacramentos o las ordenanzas, diríamos, son administrados correctamente, y allí en donde la disciplina eclesial también es aplicada y recibida y utilizada para la restauración del pueblo de Dios. Entonces, esos tres elementos los reformadores insistían era parte central de la iglesia. En primer lugar, la predicación de la palabra de Dios, entendiéndose como palabra de Dios las escrituras del Antiguo y el Nuevo Testamento, la administración de los sacramentos o las ordenanzas bien
administrados, y aun cuando en esto hay diferencias, es importante recordar que los reformadores no abandonan la importancia que tienen ciertas prácticas que, como digo en un momento, aquí en el siguiente punto, ellos lo llamaban ordenanzas, o algunos de ellos lo llamaron ordenanzas, otros lo llamaron todavía, manteniendo la palabra del latín sacramento. La palabra sacramento propiamente es una palabra que significa y que viene de la palabra misterio, ¿no? Hay algo misterioso en la administración de las ordenanzas, y como es común en mi caso, ustedes me van a ver argumentar por una posición en la que las ordenanzas no son simples, póngalo entre comillas, no son simples recordatorios, sino que hay algo más de esto, hay algo más, hay algo misterioso en esto. No necesariamente que las prácticas de gracia, como yo les llamo, prácticas de gracia proporcionen en sí mismo, como la iglesia romana lo dirá, ex opere operato, de por sí, que proporcionen ni más santidad, ni más salvación, ni mucho menos, pero sí que al practicarlas existe un misterio de la presencia de Dios, existe un misterio del Espíritu de Dios, existe algo que nos une más como iglesia, nos identifica más como iglesia, y si somos sinceros, ese elemento sacramental, misterio de las ordenanzas, algunas veces lo hemos descuidado ciertos evangélicos, convirtiendo el bautismo y la cena del Señor en únicamente prácticas frías que nos recuerdan, decimos, lo que sucedió, pero se han convertido muchas veces en simples ritos, al igual que lo que sucede en otras eh, denominaciones o en otros movimientos llamados cristianos. Los reformadores con todo insistieron en que debería mantenerse en la iglesia local ese énfasis en la correcta administración de las ordenanzas. Habrá mucha tela que cortar en lo que significa lo correcto, la administración correcta de las ordenanzas. Voy a tomar un tiempo para hablar de lo que a mí me parece debe estar incluido dentro de eso, que significa que es correcto administrar correctamente la cena del Señor, administrar correctamente el bautismo del Señor Jesús. Los reformadores también insistieron en el elemento de la disciplina eclesiástica, la disciplina que no debe entenderse simplemente como castigo por el pecado del creyente, el que es castigo eclesial, sino la restauración de la comunión con la iglesia, la comunión con Dios, pero la importancia de ese factor es necesario traerlo a cuento, porque también es cierto, muchas de nuestras eh, denominaciones, iglesias locales, han completamente hecho a un lado el elemento de la disciplina eclesiástica. Algunas veces se ha abusado, algunas veces se ha tergiversado el uso, la forma, el orden, el propósito de la disciplina eclesial, pero esto ha llevado a que otros la abandonen totalmente, al punto que hoy en día muchas veces esto de la disciplina eclesial parece algo medieval y ya sin ningún tipo de práctica. Necesitamos restaurar la disciplina con el propósito de restaurar. Y por supuesto, cuando decimos debemos restaurar, debemos recordar que este asunto de la disciplina incluye dos polos, por lo menos aquí. La función eclesial del liderazgo de la iglesia y de la iglesia como tal, y de aquel que debe ser restaurado. Pero frecuentemente cuando hay alguien en pecado, alguien que ha faltado a sus votos al Señor, a sus convicciones al Señor, esta persona
metida en su mismo pecado y en su mismo falta, en su misma falta, frecuentemente no quiere ser restaurado. Bien, hablamos un poquito de eso más adelante también. En nuestra concepción de las ordenanzas del Señor, yo le llamo prácticas de gracia, insistí hace un momento, y entre los evangélicos, entre los creyentes, las dos prácticas de gracia más conocidas y que se mantienen como tales son el bautismo y la cena del Señor. Ambas cosas se miran como centrales en la concepción de la iglesia, también como algo que se debe practicar por mandato del Señor, algo que se debe hacer regularmente, que tiene una función específica y que debe practicarse como parte de la identidad de la iglesia. Un tercer elemento que yo coloco en sus PowerPoints es el elemento del lavado de los pies, que es un tanto conflictivo porque, como es clásico entre los humanos, lo deformamos ciertos elementos de esto. Nos es fácil, por ejemplo, recordar el pasaje del Señor Jesús en Juan capítulo 13, cuando habla de y nos presenta el ejemplo suyo con lavando los pies de sus discípulos, convertirlo otra vez en un rito, en una expresión ritual de servicio. Y esto no solo se mira en la iglesia romana, también se mira en las iglesias evangélicas, cuando hay una cena del Señor especial o un servicio especial, o se empieza a hablar o se está predicando, enseñando sobre el servicio y cómo debemos servirnos. Resulta que de repente y misteriosamente, sorpresivamente, el pastor o el predicador manda llamar a algunos para que se sienten y él empieza simbólicamente a lavarle los pies a las personas. En ambos casos, la Iglesia Católica y su lavado de pies ya por el Papa, por el sacerdote, por los cardenales, esto es típico en algunas de las ocasiones en que hay alguna fiesta eclesial, una manifestación ritual de que la persona haciéndolo es humilde. O lo que he mencionado, entre las iglesias evangélicas pasa muy parecido. El otro extremo, que es más fácil encontrarlo entre iglesias evangélicas, es convertir el lavar de pies en algo simbólico únicamente, hacerlo un principio. Homiléticamente es muy fácil caer que al leer Juan capítulo 13 saquemos el principio del servicio, ¿no es cierto? Y con base en eso nuestra enseñanza termina. No, el pasaje simplemente nos enseña que Jesús estaba tratando de enseñarnos el principio del servicio. Y parece que ambos extremos deben evitarse. Por un lado, no queremos hacer otro rito como algunas facciones cristianas lo han hecho, otro rito que es vacío muchas veces, porque mientras le lavo los pies a mis sacerdotes, a mis cardenales, el trono del sacerdocio siempre está arriba, la curia otra vez, el cetro, el anillo, la tira, todo la pompa, ¿no es cierto? O el elemento otra vez simbólico de representación. Por supuesto, para mí eso es un abuso. Como es abuso también hacerlo simplemente un principio. Me parece a mí que si usted lee el pasaje de Juan capítulo 3, el Señor Jesús está hablando más que de un principio. Está hablando de algo que debe encarnarse con la misma fuerza que Él lo hace ahí, que Él lo repita. Es decir, no se trata simplemente de encontrar si alguien está sirviendo en forma general.
sino deberíamos preguntarnos cómo estamos sirviendo a la luz de la fuerza de la ilustración del Señor Jesús y hacer de eso lo esencial de esta práctica de gracia, cómo practicar el servicio que en el tiempo del Señor Jesús estaba limitado para los sirvientes, para aquellos que no tenían en la cultura del entonces la dignidad que los otros sí, el quitar las sandalias, los caites diríamos en El Salvador, y lavar los pies sucios, polvorientos de los demás, era una tarea de un sirviente y no simplemente otra vez un servicio cualquiera. Pero bien, las otras dos prácticas, el bautismo y la cena del Señor, también son importantes de recordar. Yo, en una clase como esta, introducción, no tengo tiempo para hablar de la historia de cada una de estas dos prácticas y por qué nos hemos quedado con ellas. Existen algunas denominaciones evangélicas que no practican ni el bautismo ni la cena del Señor porque creen que esto era parte de la iglesia primitiva y ya no más se necesita. Nosotros no somos de esa convicción, creemos que hay elementos permanentes en el elemento del bautismo, en la naturaleza del bautismo y en el modo del bautismo, por supuesto, pero para ambas cosas, el bautismo y la cena del Señor. Y en lo que voy a mencionar, a lo mejor difiero de algunos de mis hermanos, pero creo que es importante recalcarlos. La esencia del bautismo, en primer lugar, es identificarse con alguien, identificarse plenamente. Que existen otros elementos dentro del bautismo y que voy a mencionar y que son corolarios de la doctrina, es algo que no tiene duda. Pero la esencia del bautismo, la esencia de la práctica del bautismo, implica una identificación total del que la recibe, el bautizando, el que se bautiza propiamente, el bautizarse en el nombre de alguien, en el nombre de algo, de un movimiento, por ejemplo, implica un identificarse públicamente con esa persona. Así lo entiende el Nuevo Testamento desde el inicio. Debe recordarse que el bautismo no es privativo de la iglesia cristiana. Los judíos practicaban el bautismo, un tipo de bautismo lo practicaban y la idea central era otra vez una identificación con algo de forma total. Quizás dentro de eso también debe verse por qué el Señor Jesús se bautiza. Si la esencia del bautismo es identificarse con algo, con alguien, debe entenderse por qué el Señor Jesús se bautizó queriendo identificarse con nosotros totalmente. Identificarse públicamente. El bautismo implica una identificación total, completa, públicamente. Y por eso mismo, por lo menos en las primeras centurias de la iglesia, una identificación sumamente peligrosa. Cuando el apóstol Pedro y los apóstoles en la iglesia más original, la primera iglesia, predican el evangelio y le piden a los que escuchan el mensaje que se bauticen, lo que les están pidiendo no es otra cosa, que se bauticen en el nombre de Jesús. Lo que les están pidiendo es que se identifiquen totalmente con este hombre que clama, que pretende ser el Mesías y que ha sido crucificado hace apenas algunas semanas. El bautismo en el nombre del Señor Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es identificarse con ese proyecto que el Señor Jesús ha iniciado y que está identificado plenamente con su persona. Hacerlo es riesgoso, es peligroso. Esta es una queja para la forma en que la iglesia después de esto ha entendido el bautismo. El bautismo no es un ritual únicamente.
un ritual para hacerse dentro de un lugar seguro, como para que simplemente lo celebremos entre aquellos que estamos de acuerdo completamente con él. Pero eso se ha hecho y el elemento de identificación algunas veces se ha perdido. El bautismo debe ser y debe recuperar este elemento importante de ser identificación pública, aunque sea riesgosa. Y en esto hay bendición. Y en esto hay toda aquella promesa del Señor Jesús. El que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré en el día final. El énfasis del modo del bautismo, creo que la importancia del modo del bautismo reside en este asunto. El, el modo del bautismo, como ustedes saben, hay varias modalidades en las que el bautismo se ha practicado desde bien temprano en la iglesia. El modo de inmersión parece ser el más frecuente, común, pero desde bien temprano también se ha practicado el modo de la aspersión, es decir, el rociar, y el modo de la afusión, el dejar caer agua sobre la cabeza de una persona. La importancia del bautismo como algo que implica identificación total podría ayudarnos a pensar de por qué insistir en que el bautismo sea por inmersión, porque el símbolo del bautismo implicará identificación total. Pero el elemento simbólico no debe pasarse por alto. Hay un elemento simbólico aquí en el que cuando nos sumergimos en el agua nos identificamos plenamente con Jesús en su muerte y por supuesto también en su resurrección y nueva vida. Pero hay otros elementos que el bautismo también incluía y que a veces se nos pasan por alto por hacer énfasis en el modo del bautismo únicamente. El elemento de la aspersión, por ejemplo, era algo que entre los judíos en el Antiguo Testamento también implicaba un entrar en pacto con Dios. Esa imagen que el apóstol Pedro trae de que cuando se nos salpica con la sangre de Jesús, esa imagen traída del Antiguo Testamento y traída por aquellas prácticas de Moisés, entre otras veces, en el que un hisopo, una rama, se sumergía en la sangre del cordero muerto y con esa rama se salpicaba a todos los que estaban en la congregación para hablarles de cómo estaban ellos identificados y parte del pacto entre ellos y Dios. Eso es un elemento que también pervive en el bautismo y que deberíamos rescatarlo. El elemento de la afusión, como el hecho de que el agua que cae desde arriba es algo importante, porque se recuerda que el bautismo está asociado con la venida del Espíritu Santo sobre la persona, que es una obra divina, es algo que no es principalmente una virtud humana, sino es algo en la que también Dios, principalmente Dios, participa y es el que está haciendo una obra importante también, porque no se trata solo de que el individuo se identifique con Jesús, sino Jesús identificándose con el individuo. Debemos tener en mente que el modo del bautismo, aunque importante, por lo menos desde mi convicción, no debería colocarse al mismo nivel de la esencia del bautismo. El modo del bautismo es algo importante en la medida en que yo explico lo que significa el símbolo, en la medida en que es testimonio de integral identificación con Jesús, pero
no pasa de ahí y no debería pasar de ahí. A mí me parece que hay sugerencias en el Nuevo Testamento en donde los apóstoles insisten en que debemos hacer este asunto, como cuando el apóstol Pablo dice, mire, yo he llegado a los corintios, les dice, no he venido aquí para bautizar a nadie, y realmente nos da algunos pocos nombres de los que él bautizó y hace un énfasis más en la predicación del Evangelio, el modo del bautismo. A veces lo hemos hecho superlativo, como si el bautismo funcionara ex opere operato, otra vez igual que la Iglesia Católica. Y esto es interesante porque cuando pasamos a la siguiente obra de gracia, o esta práctica de gracia, en donde el misterio de la presencia de Dios, de la bendición de Dios, de la comunión de Dios con su pueblo, también se realiza la cena del Señor. Entre algunos de nosotros, bautistas, evangélicos, el elemento de la modalidad de la cena del Señor no parece ser tan importante, aun cuando la cena del Señor tiene el mismo valor sacramental del bautismo. En el bautismo se proclama la fe, la identidad, la identificación con Jesús, se proclama el Evangelio, digámoslo así, y en el que Jesús y el individuo se identifican totalmente. Pero lo mismo sucede en la cena del Señor. Pablo nos recuerda que al celebrar la cena del Señor estamos proclamando el Evangelio hasta que Él venga en su segunda venida. Entonces nadie me puede decir que no hay un elemento de proclamación, un elemento público aquí también, en donde la modalidad no debería ser importante. Menciono esto porque al leer algunos teólogos bautistas, entre ellos, por ejemplo, Millard Erickson, a quien conozco y respeto mucho, eso no significa que tenemos que estar de acuerdo siempre en todo, y una de las cosas en las que no estoy de acuerdo es en el hecho de cómo acercarse a esta diferencia en el énfasis de la modalidad con la que tomamos las ordenanzas, ¿no? Al leer a Erickson uno se da cuenta que él insiste que el bautismo debe ser por inmersión porque aquí se proclama el Evangelio, y parece que en la cena del Señor sucede otra cosa. El dato bíblico nos difiere en ese sentido con Erickson. La cena del Señor hay un elemento de comunión también, hay un elemento comunitario, algo que no está ausente en el bautismo tampoco. La identificación del creyente se hace con Dios y con Cristo y con la iglesia. 1 Corintios 12:13. Todos estamos identificados con lo mismo. Hay un elemento de comunión aquí también que debe rescatarse. Y sin embargo, en algunas de nuestras iglesias, el elemento de la modalidad de la cena del Señor se descuida completamente. Para empezar, le digo a mis hermanos en las clases, recuerdan que esto es la comunión o la cena del Señor, la mesa del Señor. En inglés se insiste y se limita más a la cena del Señor. The Lord's Supper es una cena, pero nosotros lo tomamos en la mañana y alguien va a decir, pero ¿y qué importancia tiene eso? Bueno, el punto otra vez es que si vamos a seguir con el elemento de la etimología o lo cercano de la descripción de las palabras, como en el caso del bautismo, bapto significa inmersión, ¿ok? Perfecto, lo entiendo eso. Pero cena, ¿qué significa? Cena significa cena, no significa desayuno, no significa brunch, si ustedes me perdonan. Y aparte de otros elementos relacionados, por ejemplo, con la famosa discusión de cuáles los elementos, ¿no? Debemos ocupar vino real, debemos ocupar el tipo de pan que aquellos ocupaban también, o debemos ocupar Oreos, o debemos ocupar crackers, o debemos ocupar Kool-Aid cuando lo hacemos.
Para algunos esto parece superficial, pero si vamos a hacer énfasis en la modalidad del bautismo y debemos hacer también énfasis en la modalidad de la cena del Señor. Parece otra vez que la modalidad es importante, pero no está al mismo nivel que la enseñanza central. La cena del Señor habla de comunión de Dios de Jesús con su pueblo. Y a diferencia del bautismo, que debería ser algo público, abierto a todo el mundo, la cena del Señor es algo que se realiza entre el pueblo de Dios y su Dios, sin que eso necesariamente implique que no sea un testimonio para aquellos que desde afuera nos están observando en lo que estamos haciendo. Desde la iglesia primitiva, esto era un elemento testificado por aquellos que no eran parte del pueblo de Dios. Mirar cómo se acercaban a la cena, mirar cómo se acercaban al ágape, a los ágapes. La diferencia entre el pedacito de pan y la copita no es algo que se mantenía, es decir, en la iglesia primitiva. Los padres apostólicos, por ejemplo, nos hablan de que la iglesia más pequeña, más original, tenían ágapes en donde se comía y se celebraba la cena del Señor, se partía el pan simbólicamente, se tomaba la cena del Señor y luego se mantenía una comunión de comida comunitaria. Muy bien, hermanos, me agarró la tarde con este video. Han llegado casi a 45 minutos y ustedes deben estar cansados, pero era necesario hablar un poquito sobre estos elementos introductorios de la eclesiología. Me quedan algunos otros elementos que quizá, si el Señor lo permita, pueda hacer otro video para ustedes sobre esos elementos, y si no, pues confío en que sus lecturas van a ayudarlos mucho a cubrir los otros elementos de eclesiología que tanto necesitamos. Que el Señor me los bendiga. Seguimos adelante platicando estas cosas importantes para nuestra fe. La doctrina de la iglesia es algo central también para nosotros. Que el Señor les bendiga, hermanos. Nos vemos en la próxima.